Bienvenidos una semana más al podcast de Ganemo. Hoy estamos con un empresario cubano que conocí en un proceso de implementación, nos llamó, nos contrató para trabajar con él la implementación de Odoo y es probablemente uno de los negocios más complicados que he tenido, o el que he tenido que implementar el ERP. Y lo he invitado para que nos cuente su experiencia de lo que es hacer negocios. Y estoy seguro que vamos a aprender mucho. Estamos con Ulises González. Bienvenido a nuestro podcast, Ulises. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí contigo. Ulises, cuéntanos un poco de tu empresa, cómo se llama, qué es lo que hacen ustedes. Mi empresa se llama Soluciones en Electrónica. Nosotros nos dedicamos somos distribuidores de piezas de electrónica en Cuba. Compramos piezas electrónicas alrededor del mundo en mayoreo y vendemos en Cuba de forma por mayoreo o por minoreo, de acuerdo a lo que el cliente necesite. Pero básicamente hacemos eso, vender piezas electrónicas. El vender piezas electrónicas nos ha obligado a crear otro negocio que es también el negocio de las remesas, enviar dinero hacia Cuba con el objetivo de que el dinero fluya hacia ambos lados. Okay. ¿Cómo llegas a este negocio? ¿Cómo inicia? A ver, el negocio inicia, yo soy cubano, viví en Cuba durante mucho tiempo y estando en Cuba me dedicaba a reparar computadoras, reparar televisores y siempre surgía el mismo problema de dónde consigo los componentes de repuesto, las piezas, de dónde las busco. Ese es un mercado que en Cuba no existe. Es muy complicado conseguir algo y casi todos son cosas que vienen del extranjero. Entonces ya tienes el problema, queda el tema de cómo lo solucionas. Pasó el tiempo, yo logré irme a vivir a México. En México pude ver todo el mercado de componentes que había, o sea, tenía todo lo que yo hubiera necesitado en Cuba, estaba todo ahí. El problema estaba en que no tenía una forma fácil de enviarlo a Cuba. Continúa pasando el tiempo, unos quizás 2-3 años después, vengo a Estados Unidos, tengo ya la forma fácil de mandar los componentes hacia Cuba, pero aún no tengo, en ese momento me faltaba un contacto en Cuba o una necesidad como tal para el de envío. Y ahí empieza el tema con un proyecto personal que yo tengo. Decido hacer un circuito electrónico para una necesidad que tenía en mi casa. Y cuando voy a comprar los componentes, resulta que un componente que iba a comprar en Amazon me vendían dos, más o menos por $4. Y bueno, digo, bueno, sí, no está mal, pero creo que puedo buscar un mejor precio. Y cuando llego buscando con otro proveedor, me dice, ok, sí, por $4 te doy 100. Entonces, tengo otro problema. Bueno, ok, compro 100, uso los dos que yo necesito, me quedan 98. Y bueno, los otros 98 los dejo ahí en mi casa. Ya luego veré en otro proyecto cómo los ocupo. Y en ese momento viajo a Cuba, converso con un amigo mío que había estudiado conmigo, que se dedicaba también a reparar televisores en Cuba, y me dice, mira, si lo puedes mandar para acá, podemos venderlo y recuperas tu dinero y yo también me busco algo, me dijo él. Digo, ok, perfecto, vamos a ver. Y le digo, bueno, vamos a hacer un listado de todo lo que haría falta ahora, más o menos los componentes más comunes, y vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a hacer una pequeña inversión a modo piloto y vemos qué sucede. Y así fue. Comenzamos con un catálogo como de unos 10 productos a probar y aquello fue todo un éxito de momento. Y entonces a partir de ahí empezamos a crecer en cantidad de productos y en clientes. Entonces es un nicho especializado en todo lo que es electrónica. Específicamente en electrónica para televisores, estamos expandiéndonos ahora un tanto a computadoras también. Ok. Mencionaste que encontraste ya una vez en Estados Unidos una forma más fácil de mandar los componentes a Cuba. ¿Cuál es esa forma fácil? ¿Es fácil importar o exportar hacia Cuba? Fácil como tal, fácil no es. Más fácil que otras, sí. A ver, lo que sucede es que en Cuba no hay una forma fácil de importar cosas. Normalmente lo que hacemos es
enviarlo como mercancía con lo que los cubanos denominamos mulas, que no es más que una persona o una agencia, grupo de personas que viajan a Cuba, y en lugar de llevar lo que sería su equipaje normal, lo que hacen es llevar mercancía de otras personas. Entonces uno le paga a ellos por libra y ellos en su equipaje normal lo llevan todo hacia allá. Hay otro método que es con agencias de envío, quizás una de las más famosas sea Aerovaradero, que ya esas sí son más atadas al gobierno de Cuba, que entonces usted le da lo que usted necesita enviar como si fuera miscelánea, eso se cataloga todo como miscelánea con artículos variados, y ellos se encargan de llevarlo hacia Cuba, y entonces ellos se ocupan de hacerte el paso de aduana por ti, lo que ahí viene el tema de que la aduana en Cuba es muy restrictiva, y entonces tienes que ver qué cantidades envía para ver si puede ser. Claro. Ahora, ¿hay un riesgo de enviarlo, de que no pase por aduana? ¿Has tenido ese tipo de problemas, de que te decomisen la mercancía, perder por ahí tu inversión? Sí, en Cuba eso siempre sucede. Eso no es común, y a medida que uno lo va haciendo, va conociendo más y va conociendo un poco más, digamos, de truquitos, trampas, cosas así. De tal forma no es evitar la aduana, sino es evitar que te revisen en la aduana. Porque por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. En la aduana de Cuba te dice, puedes importar este producto en esta cantidad, pero esa cantidad por lo general son 10. Digamos, un componente X, una pluma, un transistor, lo que sea. Puedes importar 10 de ese sin que aduana te decomise o te cobre un impuesto. Pero es que 10 es una cantidad que te das cuenta que es ínfima. Por solo ponerte un ejemplo, yo tengo componentes que yo mando 200, los mando hoy, llegan a Cuba dentro de 15 días, 8 de la mañana, 4 de la tarde ya se vendieron todos. Entonces te das cuenta que 10 es irrisorio. Entonces tienes que ir buscando la forma de cómo hacer que eso pase por aduana sin que llame la atención de aduana y sin que te revisen. Entonces son las cosas que uno va aprendiendo, cómo empaquetarlo. Quizás digamos, quieres mandar 200, pero bueno, le das 50 a esta persona, 50 a esta otra agencia, 50 más allá. Entonces de esa forma llegan los 200, pero no llegan todos juntos, ¿entiendes? Tienes que ir jugando con ese tipo de cosas. Decomisos sí hemos tenido. Casualmente el año pasado no tuvimos ninguno, pero el antes pasado sí tuvimos decomisos. El año pasado no tuvimos decomisos, pero estuvimos a punto de. El año antes pasado tuvimos de cuestión de como 4 o 5 decomisos. Otra cosa que no más que decomiso, también sucede que hay cosas que se pierden en el camino. O sea, ya no es culpa de que la aduana te lo decomisó, sino que quizás la la agencia a la que se lo diste, lo puso en un lugar X de su equipaje, o en el proceso que ellos tienen, digamos, se traspapeló y llegó a perderse. Muchas veces en ese tipo de cosas, digamos, un proceso normal sería, yo le doy todas mis piezas a esta persona, pero como son muchas, ella lo divide en varios viajes. Y luego cuando llega a Cuba, ellas tienen que volver a juntar todo eso para hacerle la entrega a mi sucursal en Cuba. Y en esa entrega puede ser que se pierda un paquetico, o puede ser que a veces ha pasado que te llega algo hoy, dice, bueno, de lo que llegó falta tanto, falta, digamos, 50 componentes, bueno, pues seguimos adelante, no pasa nada. Y resulta luego que en el envío 2 meses a futuro, te llegan 50 componentes de más. Dice, estos eran los 50 que faltaron de aquella vez. O hay veces que sí, que de plano se pierden y no los encuentras más, y entonces eso tienes que compensarlo contablemente de alguna manera. Pero son cosas que tienes que tener en cuenta, cosas que siempre te van a suceder con el mercado en Cuba. Claro. ¿Y qué se pasa en esos casos? Digamos, le das esos componentes a estas mulas, me pareció entender que se les llamaba, y se le pierde. ¿Hay algún seguro? Y ya es parte del costo, está el riesgo ya contemplado. ¿Cómo se recupera o qué pasa con esa pérdida? A ver, primero,
para la cultura cubana la palabra seguro no existe. En cualquier lugar normal del mundo, no sé, yo le doy eso a DHL, se perdió, y yo a DHL, en el momento que se lo doy, yo le declaro un valor. Y luego DHL tiene que resarcirme por ese valor. En el mundo cubano el seguro no existe. Yo recuerdo uno de los primeros, no exactamente, el primer envío que yo hice a Cuba con una agencia llamada, no voy a mencionar el nombre, pero bueno, el caso es, yo le doy a esa agencia un grupo de piezas y de todas esas piezas se pierde un grupo de piezas. No era nada grave, o sea, se podía recuperar, yo podía volver a mandarlo, lo que sea. Esta agencia siempre dice, no, si se te pierde algo, me lo notificas y te lo pagamos. Y ya, yo fui, bueno, perfecto. Yo fui y le dije, mira, se me perdió esto, está faltando esto, no sé qué. Dice, no, lo vamos a buscar, vamos a ver vamos a buscarlo y te vamos a dar respuesta. El resultado de eso fue que 3 meses después no lo habían encontrado y decidieron no enviarme más cosas. Y entonces lo que yo hice fue, ok, vale, esto hay que resolverlo de otra manera. La reclamación, que sería la vía lógica, no es la solución, porque si pongo un universo de que quizás hay 200 agencias que envíen a Cuba, y si cada vez que se pierda uno yo voy a reclamar y me van a dejar de trabajar como cliente, entonces va a llegar un momento en que no voy a hacer nada. Te quedas sin agencias. Vamos a darle la vuelta a esto. La solución es sencilla. Es sencilla para mí, no tanto para el cliente. Ok, más o menos a medida que uno va enviando, se va dando cuenta de más o menos qué productos tienden a perderse o qué productos tienden a dar problemas en manos del cliente, digamos que tengas que dar una garantía porque el producto se rompió o alguna cosita que es más susceptible a ser decomisada. Entonces, ¿cómo compensas eso? Muy sencillo, subes un poquitico tu precio. De tal forma de que con ese aumento que tú estás poniendo, un aumento pequeño, tú logras cubrir las pérdidas que vas teniendo durante todo el transporte. Normalmente no se pierden muchas cosas, seamos sinceros. Entonces ese aumento tiende a ser bastante pequeño. Otra cosa que también pasa es que debido al flujo de componentes que tienes, no vas a tener tiempo de contarlo. Por ejemplo, te mandan un rollo de LED que tiene 4000 LED. No vas a contar 4000 LED para luego venderlo. Te saldría muy cara tu operación. Entonces, lo que haces es que lo vendes directamente, le pones un sobrecoste pequeño, porque a la larga sabes que si los contaras, ahí no hay 4000 LED. Porque de la fábrica, sí, contamos 4000 con la computadora, pero a la larga cuando tú vendes y vendes y vendes, te das cuenta que y tuviste 3800, 3700. Entonces también lo contemplas como una pérdida, ¿me entiendes? Simplemente aumentas un tanto el precio y con ese aumento de precio ya cubres la pérdida que ibas a tener. Ahora, hablando de productos susceptibles de ser decomisados o de que se pierdan en el camino, en el caso de ustedes, como son productos más técnicos, ¿no? De electrónica, por ahí quizás no despierta demasiado el interés de los agentes, ¿no? Dicen, no, si fueran celulares y si fueran otro tipo de cosas, quizás fuera más susceptible a que se pierda o no va por ahí. A ver, la cosa tiene que ver, número uno, por las cantidades que estamos mandando. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es el tamaño de los componentes. O sea, de acuerdo a las cantidades, te estuve hablando de que la aduana permite 10. O sea, irrisorio. De acuerdo al tamaño de los componentes, puede ser que tengas un componente que sea muy pequeño, que es bastante común. Si cualquiera que haya abierto un equipo electrónico se da cuenta que los componentes tienden a ser pequeños. Entonces, es muy susceptible a que se pierdan porque se traspapelen o algo así. Y además, como lo empaquetamos en bolsas, digamos, hay que mandar 200 componentes en paquetas bolsas de 20, de 30. Es muy posible que se pierda una bolsa o se quede o a veces se cuente mal. Puede pasar. Lo otro, hay otros componentes como las tiras LED, que son las tiras que iluminan los televisores. Imagínate, acá atrás tengo un televisor, imagínate una barra de metal que va de televisor de lado a lado. Ya te darás cuenta del tamaño, estamos hablando de como... Claro, y peso. Unas 20 pulgadas, 25 pulgadas de largo, o sea, es una cosa que se ve bastante grande. Entonces, ahí
por el tamaño puede ser que llame la atención de algún agente de aduana. Además de eso, tienes que darte cuenta de que esa barra larga tiende a ser flexible, pero no se puede doblar. Si se dobla ya pierde su valor. Entonces tienes que embalarlo de alguna forma de que, sabes, en un aeropuerto las maletas tienden a tirarlas, se golpean. Entonces tienes que embalar eso de una forma de que aunque se golpee y se caiga, aquello no se rompa. O sea, que lo proteja. Tienes que ponerle algo duro por fuera. En mi caso lo que hago es, ocupo tubos de plástico de PVC y entonces dentro sí pongo las tiras. Entonces, más o menos ese es el embalaje, ese es el envío. Ya de acuerdo a quien yo se lo dé, hay personas o agencias que deciden llevárselo de 1 en 1, de 2 en 2, 4 en 4 o 4 o 5 bolsas, de acuerdo a lo que sea. Y luego eso llega a Cuba y entonces es que se vuelve a armar. Se vuelve a armar y se le entrega a mi contacto en Cuba. Pero por ahí más o menos van las cosas. Normalmente lo que más sucede es o que llame la atención en aduana por la cantidad o que llame la atención por el tamaño. También hay que tener en cuenta que, o sea, si bien parte de la responsabilidad de lo que pasa en aduana puede ser mía por lo que estoy enviando, como mi envío se resulta en una carga consolidada en la cual envío de cosas a otros clientes, puede ser que el envío lo paren por algo de otro cliente y me afecte a mí luego, porque bueno, ya paramos esto porque encontramos algo que no está del todo bien y cuando revisan encuentran lo mío. Y cuando encuentran lo mío, ya entonces caemos en el tema de cantidades y demás. Entonces ahí es cuando pueden venir los temas. Claro. Dijiste que había un negocio paralelo también con el tema de la venta de la parte comercial. ¿En qué consiste ese otro negocio? A ver, ahí viene el tema de cómo haces negocios con Cuba. En un país normal, usted importaría la mercancía, la vende en moneda local y luego con ese dinero local vas al banco, le dices al banco que te cambie ese dinero en dólares y luego con esos dólares vuelvas a importar. Ese es el ciclo más o menos en cualquier lugar del mundo. En Cuba esto no se puede hacer. Sucede que si usted logra importar, tuvo que haber pagado en dólares, muy probablemente. Vendió en Cuba en pesos cubanos, pero usted no puede ir al banco a cambiar esos pesos cubanos por dólares. Eso en Cuba no existe. Hay una forma, el gobierno cubano vende dólares, sí, pero de una forma extremadamente limitada. Ahora mismo está como $100 al día por persona, pero eso es una cantidad muy limitada y vamos, imagina que se dan turnos por la mañana y ya 9 de la mañana ya eso no existe. O sea, casi nadie tiene la posibilidad de usar esa vía. O sea, esa vía descartada. O sea, no solo es poco, porque $100 al día es poco, sino que es limitado. O sea, no todo el mundo puede hacerlo. Sí, exacto. Básicamente, en palabras oficiales del gobierno, ese es el dinero que se recauda parte del dinero que se recauda en los aeropuertos, que ellos lo venden luego, pero es muy poco. Porque en primer lugar, ellos pagan muy poco por el dólar. Entonces, eso provoca que se venden, que ellos compren poco y luego de lo poco que compra, una parte, entonces la que venden por esta vía. Entonces eso provoca que siempre termines comprando dólares en el mercado negro, en la calle. Ahora, digamos que tienes pesos cubanos o que tienes dólares. Ahora, ¿cómo logras sacar eso de Cuba? Ahí viene otro problema. Lo más lógico sería, bueno, mandamos a una persona de Cuba hacia el extranjero que lleve los dólares en el bolsillo o lleve el dinero en el bolsillo. Wow, pero cuánto riesgo. Pero ese es el tema. Normalmente el límite está en 5,000 de salida de Cuba, pero es un proceso que consumiría mucho dinero y mucho tiempo. Entonces ahí viene la otra idea. Ok, ¿cómo resolvemos esto? De otra forma. Hay muchas personas que tienen familias en Cuba que viven en el extranjero que les interesa mandarles dinero a las familias de Cuba. Eso es lo que en el mundo normalmente se conoce como una remesa. En Cuba no hay muchas agencias de remesa y las que hay que tengan que ver con el gobierno no son muy eficientes.
Por eso es que si vienes aquí a Miami te vas a dar cuenta que hay muchas agencias particulares que se dedican a enviar dinero a Cuba. ¿Qué hicimos nosotros? Montamos una más. Entonces, la persona aquí en Estados Unidos o en el mundo que quiera mandar dinero a Cuba nos contacta a nosotros, nos dice a quién hay que entregárselo, esa persona nos da el dinero que ella quisiera mandar a Cuba, ese dinero se retiene aquí en Miami y nosotros en Cuba, del dinero que tenemos en Cuba, le entregamos a su familiar. Y de esa forma es como si hubiéramos sacado el dinero de Cuba. O sea, este negocio de las remesas nos permite retornar el dinero que está en Cuba, retornarlo hacia fuera de Cuba con el objetivo de volver a invertir y obtener ganancias. Claro, es como si al final les pagara un tercero, ¿no? Les paga la persona que está afuera de Cuba. Uh-huh. Interesante, es una muy buena salida y se solucionan ese problema. Pero a nivel de gestionar, me acuerdo cuando estábamos implementando toda esta parte para que lo manejes con el RP Odoo, pues a mí se me hacía muy raro, pues no, nunca había trabajado con ese tipo de negocio porque eran múltiples empresas, una empresa la vende en Cuba a esta moneda, pero luego se cobra, la otra empresa que es de otro país y se lo cobra a otra persona, y llevar un control de todo eso, pues estaba bien complicado, ¿no? Pero tú ya estás acostumbrado, ¿no? No, es que sí te acostumbras. Hacer negocios con Cuba significa resolver un problema que detrás de otro y casi siempre estamos hablando de un problema al mes. Siempre sucede algo, siempre hay algo que tienes que ajustar, siempre hay algo que tienes que cambiar, alguna nueva idea. Entonces llega un momento en que lo asumes como algo normal. Y entonces cuando llega el momento de explicárselo a otro, es complicado. Yo, por lo general, cuando caigo entre muchas personas que no son cubanas, tienden a preguntarme muchas cosas y siempre les empiezo con lo mismo. Ok, pregunta lo que quieras, pero va a llegar un momento a partir del cual no vas a entender y yo no te voy a poder explicar. O sea, ahí se acaban las preguntas. Hay cosas que no tienen explicación porque son así y ya, y punto. Claro. Entonces, al final tienes tu dinero, un montón de dinero en Cuba que tienes que recuperar, pues, y usas todas estas remesas para que el dinero te llegue a ti, digamos, a Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo haces en Estados Unidos para que se justifique ese ingreso de dinero? Porque ahí también puede haber algún tipo de dificultad con Hacienda, ¿o no? Lo que ustedes conocen como Hacienda en su país, en Estados Unidos se conoce como IRS, Internal Revenue System. Pero bueno, es lo mismo exactamente. Ahora, el tema está en que esta empresa oficialmente en Estados Unidos no existe. Me pasa muchas veces que voy a comprar y los proveedores, como voy a comprar de mayoreo, me dicen, mira, te conviene llenar este formato con el cual te ahorras los impuestos de compra. En Estados Unidos hay una ley que si usted va a comprar algo para luego revenderlo, usted llena ese formato, perdón, usted llena un formato y entonces no te cobran los impuestos de compra. Pero a cambio de eso, cuando usted hace la venta del producto, entonces usted tiene que reportar los impuestos de esa venta. O sea, con eso se logra de que al consumidor el producto no se le encarezca mucho. Claro. Ahora, lo que sucede es que como yo no revendo en Estados Unidos, yo no puedo colectar los impuestos de venta en Estados Unidos. Y entonces es por eso que termino pagando los impuestos por comprar, tengo que pagarlos ahí. Y como compro fuera, generalmente compro fuera de Estados Unidos, pago impuestos por importación y luego vendo fuera de Estados Unidos, entonces no le puedo cobrar impuestos al comprador. No tengo cómo declarar, cómo justificar eso. Y ya lo único que me queda es algún otro componente que lo compro dentro de Estados Unidos, ya lo compro como un comprador normal, pago mis impuestos y listo. Pero como tal, en Estados Unidos yo no vendo, no hago ninguna operación más allá de reempaquetado, entonces no, ese impuesto no lo pago. Ok, porque ahí entonces, no hay ese problema, porque yo me imagino, a ver, recibo, porque el negocio lo requiere, un montón de remesas en dinero, ¿no? En mi cuenta entra un montón de dinero en distintos importes
¿Eso no dispara algún tipo de alerta en Hacienda? Oye, pero ¿por qué tantos ingresos frecuentes, recurrentes, tanta cantidad? ¿No hay ese tipo de problema? Con la legislación vigente, no. Pero ahora mismo estamos Estados Unidos está en un cambio en el cual posiblemente cambie, en el cual si tú recibes más de cierta cantidad de dinero en tu cuenta proveniente de plataformas como Zelle, como PayPal, Venmo, entonces ahí tendrías que pagar impuestos. Si esa ley cambia, entonces nosotros tendríamos que empezar a pagar impuestos por las remesas. Y entonces en ese caso tendría yo que valorar si registro la empresa como una empresa de remesas o si dejo que esos ingresos formen parte de mis ingresos personales. Lo más probable es que en ese caso me convenga más registrarme como una empresa de remesas. Porque si ese incremento yo lo pongo como parte de mis ingresos personales, los impuestos van a ser altísimos. Claro. Y en Cuba, cuéntame, ¿cómo haces para conseguir esos clientes? A ver, cuando uno define una empresa, una de las primeras cosas debería ser de las primeras cosas que uno debe de pensar, pero en la práctica nunca es la primera, a lo que me refiero es cómo tú defines a tu cliente ideal. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa empresa? En mi caso, mi cliente ideal es aquel electrónico que tenga un taller y se dedica a reparar televisores, equipos de música, lo que sea. Pero idealmente un electrónico que tenga un taller o tenga un grupo de talleres. Ese es mi cliente ideal. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir a alguien así? Bueno, lo primero, lo más fácil, amistades. Ya que estudiamos electrónica, tanto yo como muchos de mis vendedores estudiamos electrónica en Cuba, ya conocemos muchos compañeros de aula. De esos algunos se dedicaron a reparar como tal, otros se han dedicado a seguir a la parte de diseño. Más allá de eso, si eres cubano, conoces una página que se llama rebolico.com, que ahí se publican, es una página de anuncios. Todo tipo de anuncios se publican ahí. También tenemos presencia en esa página. Publicamos un anuncio diario, tenemos una persona que se ocupa de los anuncios. Además de eso, hemos creado nuestra propia página web también, de la cual también las personas pueden acceder, ver nuestros componentes, nuestras ofertas. Y ya lo único que te queda es tocar las puertas, ir por las calles, ves un taller de electrónica, hey, mira, tengo estos productos, ¿te interesa? Y así de esa forma vamos creciendo. Rebolico veo es como una página de clasificados, ¿no? Exacto, clasificados es la palabra. Yeah. ¿Y no haces anuncios en redes como Instagram, Facebook, Google Ads? Yo como tal no, pero mis vendedores sí lo hacen. Ellos sí se anuncian en Facebook, no sé si en Instagram, pero sí en Facebook anuncian bastante. Hay otra página que es, no recuerdo ahora el nombre, ahora no recuerdo el nombre, hay otra página parecida a Rebolico que también se usa para eso. También hay grupos de Telegram en Cuba, que también ellos se anuncian ahí. Y entonces de esa forma vamos buscando clientes nuevos. ¿Y en Cuba qué zonas atiendes? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. A mí me gustaría atender a todo el país, pero por un tema de logística no puedo. Resulta que La Habana es muy fácil de atender porque es una ciudad donde está todo concentrado, entonces y es muy fácil enviar a La Habana. Entonces enviamos a La Habana y ahí tenemos sucursales en Centro Habana, tenemos sucursales en Guajay y ahora estamos abriendo una sucursal nueva en La Víbora, que son 3 zonas claves en La Habana. Con eso cubrimos casi toda La Habana. Intentamos abrir una sucursal en Camagüey. Estuvo funcionando durante casi un año, pero el tema es que la logística para llevar las cosas de La Habana a Camagüey era un poco complicada. Y entonces, una de las cosas que sucede en Cuba es que muchas veces la gente no entienden por qué suceden las cosas. Por ejemplo, si yo tengo que llevar un producto hasta La Habana, ya si yo lo vendiera en La Habana, lo vendería en un precio. Pero si ese producto ahora lo tengo que llevar de La Habana a Camagüey,
y venderlo en Camagüey, obvio que tengo que subir un poco el precio por un tema de transporte, simplemente por eso. Entonces luego resultaba que el producto llegaba a Camagüey y las personas en Camagüey no querían comprarlo, pedían rebaja, se demoraban en comprar y entonces eso creaba un problema. Pero resulta que después esa misma persona prefería ir a La Habana y pagar las cosas al precio de La Habana. Entonces, bueno, si te lo pongo en la puerta de la casa y te ahorro el viaje y no quieres pagarlo, entonces yo no entiendo cómo es que para ti sea más negocio ir hasta La Habana a pagarle el precio de La Habana luego de que tú te pagaste el viaje. Pero bueno, así funcionan las cosas y entonces lo que ha ido sucediendo es que muchas veces en La Habana nos llaman, hey, soy de Matanzas, soy de Camagüey, soy de Santiago de Cuba, me interesan estas piezas. Muchas veces nos pagan por transferencia, por adelantado. Me dicen, guárdamelas ahí, las voy a buscar la semana que viene. Y listo, las vienen a buscar. Otras veces no, lo que pasa es que dicen, mira, yo te las pago y entrégaselas a esta persona en La Habana. Y ya ellos verán cómo se ocupan de llevársela de La Habana hacia su provincia. Durante algún tiempo tuvimos también contactos con personas, con choferes de ómnibus, que le pagábamos y enviaban y nos llevaban las piezas hacia otra provincia. Entonces, con eso íbamos abasteciendo otras provincias, más o menos por ahí. O la gente viene o nosotros las enviamos. Pero la idea de abrir sucursales en cada provincia, esa fue una idea que la práctica nos obligó a descartar. Claro. O sea, básicamente todas sus sucursales actualmente están en La Habana. En La Habana, sí. Ok, entiendo. No se puede hacer tanto negocio fuera, de repente porque no son ciudades tan grandes. ¿Cómo funciona? ¿Puedes un poco explicarme? Yo soy un ignorante en el tema de Cuba porque solo sé por lo que sale en las noticias, ¿no? Pero ¿cómo se distribuye Cuba? ¿Son estados, provincias lo que tiene adentro? En Cuba tenemos 16 provincias más un municipio especial. La Habana es la capital. En total, según uno de los últimos censos, habían 11 millones de habitantes, de los cuales 2 están en La Habana. Te digo según el último censo porque con toda la migración que ha habido, seguro que ya eso ha disminuido bastante. Pero bueno, el tema está en que La Habana es una provincia muy particular en Cuba. Porque en La Habana, en Cuba, nos dividimos en provincias y las provincias se subdividen en municipios. Tenemos ahora 168 municipios, si no me equivoco. Pero lo que sucede es que en La Habana hay 15 municipios y todos forman parte de la ciudad. Ubícate, una ciudad grande con subdivisiones. Nada raro hasta ahí. Pero si te vas a cualquier otra provincia, entonces todo es diferente. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, provincia Matanza. Tienes la ciudad de Matanza, tienes varios municipios, pero cada municipio ya piénsalo como una región aislada hacia el campo. O sea, ya tenías que hacer un transporte que es más largo, ya no es tan sencillo. Ya estamos hablando de que tienes que meterte por irte a lugares intrincados. O sea, no está todo concentrado en una ciudad. Por ejemplo, yo llego a La Habana y en La Habana es fácil moverse. Si tengo que enviar una cosa a Matanza, a la ciudad de Matanza, bueno, sí, es el traslado de La Habana a Matanza, pero ya. Dentro de la ciudad de Matanza tengo varias personas. Pero ya si de Matanza, te voy a mencionar un nombre que ya conoces, tengo que abastecer a alguien que esté en Varadero, ya ahí tengo que tomar una carretera de Matanza a Varadero. O sea, ya es un poco más complicado. Y si se complica más y tengo que buscar a alguien que está al sur, en Ciénaga de Zapata, es mucho más difícil todavía, porque a medida que la población es más pequeña, las vías de comunicación son menores, los transportes, la facilidad para conseguir un transporte es menor. Y más que nada, buscar a alguien que lleve la mercancía hasta ahí y que sea alguien de confianza, se vuelve cada vez más complicado. Entonces es por eso que abastecer las provincias se vuelve complicado y difícil. Claro. Ahora, de 11 millones, 2 millones en La Habana, significa que hay todavía 9 millones, ¿no? Un gran porcentaje distribuido en otros. ¿Hay alguna ciudad
que sea casi tan grande como La Habana, alguna otra ciudad grande en Cuba? Sí, Santiago de Cuba, Camagüey, son capitales de provincia que son importantes. Ok, ok. Y en esas, pero Camagüey era donde me decías que a pesar de eso no preferían ir a comprar a La Habana. Sí, nos pasaba mucho. Tuvimos, Yeah. tuvimos no sucursal en Camagüey exactamente, la tuvimos en Florida, que es un pueblo que está un poco antes de Camagüey, quizás unos 30, 40 kilómetros antes de Camagüey. Y de ahí entonces abastecíamos Florida y abastecíamos Camagüey. Pero ahí viene el problema del transporte, entonces, de llevar las cosas de Florida a Camagüey, que en un país normal 30 kilómetros es nada. Pero en Cuba, con los problemas de transporte, eso se puede complicar un poco. Y entonces, cuando viene el problema de abastecimiento, logísticamente, a mí me sería quizás más fácil, o al cliente le es más fácil, moverse entre Camagüey y La Habana. Le es más fácil que moverse entre Florida y La Habana. O a veces, incluso, y lógicamente, a veces hasta más fácil ir de Camagüey a La Habana que ir de Camagüey a Florida. A pesar de que para salir de Camagüey hasta La Habana tienes que pasar por Florida. Es ilógico. Pero a veces es más sencillo conseguir ese transporte y se hace más fácil para ellos. Y entonces, Claro. nada, Ahora, si ellos prefieren venir a comprar a La Habana, yo no puedo hacer otra cosa que venderles en La Habana. claro. Ahora es un tema también pues de cantidad de tiempo, ¿no? Quizás al no ser una ciudad tan grande como que hay más tiempo libre y dicen, mi tiempo no vale tanto, ¿no? Yo puedo darme el lujo de ir con mi tiempo hasta Cuba y comprar allá y regresar, ¿no? En cambio, quizás en una ciudad más grande, más acelerada, uno empieza a valorar más su tiempo y dice, oye, gastarme tantas horas en ir y venir no vale la pena por ese pequeño margen, ¿no? ¿Puede ser algo de eso también? Sí, pudiera ser algo así. También otra cosa que yo he pensado, a lo mejor las personas prefieren ir a La Habana porque ya que están en La Habana, no solo me compran a mí, le compran también a otras cosas, a otras empresas, o a lo mejor también resuelven otros problemas que tengan. Y entonces ya con un viaje lo resuelven todo. O te dicen, bueno, si de todas formas tengo que ir a La Habana el mes que viene por X o Y motivo, ya cuando vaya a La Habana compro esto, compro los productos y no los compro aquí. Entonces, pudiera ser algo así también. Claro, de todas maneras, La Habana es pues la capital, ¿no? Y el centro de todo lo que sucede en Cuba, ¿no? Sí. Su centro financiero, corrígeme, de Sí, gobierno, político, social, todo, totalmente correcto. básicamente. Ujú. Muchas veces las diferencias entre La Habana y las diferencias entre La Habana y una capital de provincia muchas veces se sienten. Y las diferencias entre La Habana y un municipio en una provincia son incomparables a veces. Claro. Y eso que en temas de números, porque 11 millones es una población bastante pequeña en realidad, ¿no? Y 2 millones en una ciudad eh, no es tanto realmente, ¿no? Si uno se pone a comparar, pues, otras capitales, incluso pequeñas, ¿no? Pero la capital, pues, suele estar abarrotada, ¿no? 6, 9, 12, 30 millones, ¿no? Entonces, hablamos de una población en realidad no tan numerosa, ¿no? 2 millones es lo que podría ser quizás un pueblo pequeño en otro país, ¿no? Exacto. Claro. Mencionas mucho el tema de los problemas de transporte. ¿Qué problemas son esos? ¿Es que no hay empresas de transporte? ¿Son muy caras? ¿Cuáles son esos problemas que te surgen? Sí, la solución, la definición sencilla es no hay empresas de transporte. Esa es la definición sencilla. O sea, en cualquier lugar usted quiere enviar una cosa a otro lado y usted es una empresa de transporte, FedEx, DHL, UPS, son las más conocidas a nivel mundial. Localmente, en algunos países existen otras, a las cuales usted le da su mercancía, ellos se le entregan donde usted desea y generalmente es un costo que es muy bajo comparado con si lo hiciera usted mismo. Pero en Cuba no tenemos eso. En Cuba existe correos de Cuba, pero no se le puede dar todo y además no es muy, no es una empresa que sea muy confiable o muy responsable. Entonces ahí ¿Esa es una llegamos a los empresa particulares. del gobierno? Es una empresa del gobierno. Es como decir correos nacionales o algo así. Ok. Uh -huh.
Pero ellos no son de enviar mucha paquetería. Luego de la pandemia es que han empezado a querer enviar paquetería, pero bueno, ubícate, una empresa que empieza a querer hacer algo nuevo nunca le va a salir bien, siempre vas a tener un problema aquí, otro problema allá. Y entonces el tema es que tenemos que buscar la forma de hacer eso sin depender de ellos. Entonces ahí vienen los transportistas privados. Pues alguien que tenga un carro, alguien que tenga un camión, y a ese entonces usted le paga porque le lleve la mercancía. Claro, todo se encarece así, pues claro, si no hay Claro. un mercado dinámico, empresas de courier que te envíen a un coste bajo, estar consiguiendo transportistas particulares, el costo sube muchísimo. Sube muchísimo porque los courier logran bajar el precio por la cantidad al hacer mucho volumen, pero si ya contratas un camión para ti solo, ya la parte de volumen ya se pierde. Entonces tienes que ser particularmente muy cuidadoso con ver qué envías, qué cantidad, hacia dónde, cuánto te va a costar, y tienes que ver de luego cómo vendes ese producto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo que es hacer negocios en Cuba, ¿cómo uno hace una empresa o un negocio ahí? ¿Es fácil constituirlo? ¿Qué trámites, qué dificultades tiene que superar? Normalmente las empresas privadas en Cuba se registran en la ONAT, una empresa que se llama así, ONAT, que es como Hacienda en Cuba. Ahí registras, obtienes tu registro y entonces eso te da una personalidad para tú hacer cierto tipo de negocios. Si ya quieres hacer algo más grande, ahora están de moda las MIPYME, que son las pequeñas empresas, ya llevan otros requisitos legales a la hora de constituirse. Pero básicamente con una licencia de la ONAC ya puedes empezar a hacer negocios y entonces ya con eso ya pudieras comenzar a vender y ver. Y a nivel de impuestos por venta local, ¿cómo les graban a los consumidores locales? Ok, en Cuba el impuesto por venta está en el 10%. 10% de Mira, lo que declares en la venta. Lo que pasa es que entonces luego a final de año tienes que hacer una declaración jurada sobre lo que has hecho en todo el año, entonces ahí tienes otro impuesto más. Entonces, claro. con esas cosas se van jugando, ¿no? Viendo a ver, a veces ves a ver qué se declara, en qué cantidad, qué vas dejando por acá. O muchas veces pasa que estás vendiendo y no tienes una representación legal, o sea, estás vendiendo, digamos, en el mercado gris, en el mercado negro. Es lo más común que te sucede. Claro. Y hay mucha fiscalización a nivel de lo que es la venta en el mercado negro, ¿no? Porque al final uno maneja ese dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, vendes mucho, entiendo, en moneda local, y ese dinero está en el banco, en alguna institución. En Cuba no hay mucha fiscalización sobre esos fondos. Sí, ahí hay temas con eso. Nosotros aceptamos lo mismo pago en efectivo que pago en banco, que pago por transferencia. El tema está en que en Cuba hay límites en cuánto dinero puedes poner en el banco y límites en de cuánto dinero puedes transferir de una cuenta a la otra. Y los límites actualmente están ridículamente bajos. Es la palabra que es la frase que yo uso. Te pongo un ejemplo. Actualmente las transferencias en Cuba, lo más que puedes transferir al día son 80,000 pesos desde una cuenta hacia otra. Y al mes son 120,000 pesos. El ¿Eso en problema es dólares cuánto sería? al tipo de cambio, el tipo de cambio del día de hoy es 360 pesos por dólares. Ok. Más o menos $200. Sí, yo siempre voy un paso más allá. No es que sean $200, es que tú logras hacer con $200. Por ponerte un ejemplo, una remesa a una persona, que es el negocio que más se afecta con esto, llega y te dice, yo quiero que le entregues $400 a mi familiar.
ok, $400 en efectivo yo los llevo y no hay problema, pero cuando me dicen, no, quiero que se los des en pesos cubanos por transferencia, ya multiplica y te das cuenta de que no se puede. Claro. O a veces, digamos, por ponerte un ejemplo, vamos a poner un ejemplo más sencillo, 200 no, vamos a decir 300. 300 por $300 por 360 da ciento y algo, ciento tanto de pesos cubanos. Ya si le transfieres ese dinero a esa persona, ya estás cerca del límite de los 120,000 pesos al mes. Entonces, supongamos, si hoy es día primero del mes y haces esa transferencia, por el resto del mes no puedes transferir casi nada. Claro. Entonces ahí viene el tema de que o juegas con distintas tarjetas o le tienes que decir a esa persona, mira, no, por transferencia no te puedo hacer eso, tengo que llevártelo llevártelo en efectivo y que luego sea tu familiar el que ponga eso en el banco si él así lo decide. Pero yo no te puedo dar ese servicio. Y todo por una regulación que tiene el gobierno. Uh-huh. Claro. Eso limita mucho, pues, la facilidad para hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Y las empresas tienen el mismo límite? Ese límite es para todo. Todos los particulares tienen ese límite. Y ahí viene el tema. Me hablas de una remesa en La Habana y yo te la entrego, pero cuando me hablas de una remesa en alguna provincia, no te la puedo llevar, te la tengo que transferir. Y entonces ahí viene, bueno, ¿cómo lo transfiero si tengo un límite tan bajo? ¿Qué me hago? Claro, y llevarla físicamente pues, hace que ya no No, valga la pena el negocio, exacto, ya no me es rentable. ¿no? Uh-huh. Entiendo. Eso lo complica. A nivel de competencia, ¿hay mucha competencia en tu sector? A ver, como casi todo aquí es un mercado entre negro y gris, tú no puedes identificar con claridad cuánta competencia en cuanto a número tienes. O sea, que puedas decir, tengo 10 empresas que me compiten o tengo 5. Lo que haces es guiarte por por tus clientes donde compran, aparte de cuando te compran a ti, ves otros anuncios. Y sí, hay bastante competencia, sobre todo sucede, hay muchas personas que traen cosas desde otros países y hacen más o menos lo mismo que nosotros. Y entonces te das cuenta que ellos tienen productos que tú no puedes traer porque a ti o no has desarrollado un método para llevar ese producto o no te es negocio directamente llevarlo. Y entonces sí te das cuenta que tienes competencia. Yo estimo que más o menos yo tengo mi empresa tiene más o menos un 10% del mercado, estimo yo, o algo así. Wow, pero es un número importante, un 10%. Ya quisiera yo hacerme de un 10% de mi mercado local, claro. Sí. Y competencia de fuera. Ahora que se populariza mucho el tema de uso de aplicaciones, ¿no? El AliExpress, que a veces uno puede ahí buscar componentes electrónicos, ¿eso en el mercado local cubano también suma como competencia o no tienen participación? No tienen ninguna participación. Me gustaría a mí que la tuvieran. Me facilitaría mucho la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que usted como cubano no puede hacer compras en el extranjero. Si usted ahora mismo va a AliExpress y le dice, yo quiero comprar esto y quiero que me lo envíen a Cuba, te darás cuenta que en los países para enviar, Cuba ni siquiera existe. Así, no está en el listado. Lo mismo te pasa si vas a Alibaba. Ya no vamos a hablar de si vas a alguna empresa. Si llegas a Amazon y le dices nada más que por conectarte de Cuba te bloquean la cuenta. Entonces, esa competencia directa no la tengo. Muchas otras veces hay muchas empresas que venden cosas en Cuba. Recuerdo el caso de Nihao 53, una empresa china que vende cosas en Cuba. Mayormente cosas de comida, aseo. Y yo quise negociar con ellos. Dije, bueno, tráeme mis productos. Me los traes y ya, y yo te los pago. No hubo forma. No tuvieron interés en eso, lo cual me obliga a mí a seguir como mismo yo estaba. Pero esa competencia directa de yo pensar de que alguien pueda comprar en una plataforma extranjera y traerlo, no. Lo que va a suceder es que ese alguien va a viajar fuera de Cuba si tiene la posibilidad y va a traer la pieza a Cuba, pero la va a traer él. O quizás va a venir con un grupo de personas a los cuales
a los cuales él les paga el pasaje y los utiliza como mula para traer cosas hacia Cuba. Entiendo. ¿Qué tan fácil es entrar y salir? Como el caso que mencionas, ¿no? Esa persona que tiene la posibilidad de viajar hacia el extranjero. ¿Hay facilidad para salir del país? A ver, a partir del 2012, pongamos 2012, 2011, fue algo por ahí, cambió la ley. Antes de eso era casi imposible salir. A partir del 2000, digamos, no recuerdo bien qué fecha fue enero de un año, enero de 2011, 2012, no recuerdo bien, pero a partir de ahí cambia la ley y entonces ya te permiten salir siempre que tengas el dinero para hacerlo y siempre que tengas la visa. Ellos, en ese momento, el gobierno hizo una lista de personas que son las personas restringidas, que son los que no pueden salir sin permiso del gobierno, que son personas que ocupan algún cargo público, personas que tienen alguna información importante. Luego, por cosas en las cuales no estoy de acuerdo, ahí empezaron a incluir también a todos los médicos, profesores y demás personas, y otro grupo de personas, pero en general las personas normales, o sea, no normales es la palabra, sino las personas que no ocuparon Que no un cargo están en esa público, lista. que no están en esa lista, pueden salir sin problemas siempre que tengan dinero. Pero qué curioso que no dejen salir médicos, profesores, así van a desincentivar a los que quieran hacerse médicos y profesores, ¿no? Sí, yo siempre recuerdo una cosa que me dijo una persona. Este compañero era jefe de recursos humanos en una empresa. Esta conversación yo la sostuve con él como quizás en el año 2009 o 2008 o algo así. O sea, cuando no se podía salir. En aquel momento yo te digo no se podía salir, pero digamos, sí se podía salir, pero los trámites eran demasiado engorrosos. Y quienes los tenían más fáciles eran aquellas personas que nunca habían trabajado en nada. Los que nunca tuvieron ningún vínculo laboral, los que no habían estudiado nada, eran los que lo tenían más fáciles para salir. Y esta persona a mí me dice, mira, yo estoy en contra de la ley por X, pero lo que más me duele es la imagen que Cuba está proyectando al mundo. Que si tú no dejas salir un profesional, no dejas salir gente preparada, ¿qué imagen tú das al mundo? De que todo el que sale de Cuba son prostitutas y delincuentes. Entonces, el que ve a alguien afuera del mundo lo que dice, bueno, en Cuba nada más que prostitutas y delincuentes, porque todos los que he conocido que han salido han sido así. Entonces, eso es una de esas cosas que duele. Muchas veces te encuentras un caso así de que no eres médico, solo por eso no puedes salir. O eres un traductor importante, solo por eso no puedes salir. O eres muchas veces hay programas del gobierno que te dicen, recuerdo cuando surgió la escuela de la UCI, que fue una escuela de informática, decían, sí, puedes estudiar aquí, pero si estudias aquí, luego tienes que estar 5 años sin salir del país. Entonces son cosas que a veces tienes que calcular bien qué es lo que haces en Cuba, no sea que eso luego no te permita salir de Cuba. Recuerdo una de las empresas que yo trabajé en Cuba, en determinado momento el jefe mío me dice, mira, hace falta que revises esta computadora, y yo le digo, no la voy a revisar. Me dice, ¿pero por qué? Yo no, porque esa computadora la utilizan para trabajar información clasificada. Y si yo la toco, luego soy yo el que no puede salir del país. Se me no, pero es parte de tu trabajo. Yo le dije, sí, pero no lo voy a hacer. Aquí tus opciones son dos. O yo no lo hago y tú te buscas a otro que lo haga, o yo simplemente pido la baja, me voy de la empresa y tú te buscas a otro que lo haga. Tienes que estar tú muy al tanto de lo que estás haciendo, qué estás estudiando, dónde estás trabajando, para entonces ver si puedes o no puedes salir del país. Otro ejemplo que yo tuve en quizás 2007, no, eso habrá sido 2007, 2008, 2010, que a mí me ofrecen un puesto de trabajo en ETEXA. ETEXA es la empresa del gobierno que se ocupa de todas las comunicaciones, empresa telefónica, la nacional. Yo le digo, no puedo ir hacia allá, me puedes mejorar el salario, me puedes dar lo que quieras, pero yo no voy hacia allá. Muy sencillo, porque si llegabas a esa empresa siendo ingeniero,
entonces luego era casi imposible salir del país. Entonces, no, gracias. Prefiero no tener esa buena oportunidad ahora y tener la esperanza de tener otras oportunidades mejores en el futuro. Claro, o sea, ya desde mucho tiempo atrás, desde muy temprano, tú tenías claro de que querías salir de Cuba. Sí, y lo mejor que puedes hacer, aunque no lo tengas claro, es trabajar en esa opción, tener eso como una posibilidad. Ya entiendo. Sí. Y ahora cambió entonces. Significa que un profesional o cualquier persona fuera de esa lista tiene mucha facilidad para ir a donde quiera, ¿no? Siempre que tenga la visa y el dinero, digamos, ya no hay nada que les restrinja ese movimiento. Sí, en este momento estamos, como diría yo, en un estado normal. Si no estás en esa lista, simplemente es cuestión de pagar tu pasaporte, conseguir tu visa y pagar tu pasaje. Listo. Entiendo. ¿Y es fácil conseguir su pasaporte? El pasaporte es fácil, o sea, más allá de las colas que hay para conseguirlo, que es el proceso normal, el trámite como tal no es difícil. Es simplemente llegar, pagar por el pasaporte y lo obtiene. Cuando yo lo obtuve fue cuestión de un mes, 2 meses, te dan tu pasaporte. Eso no es un gran problema. Ahora se ha creado problemas alrededor de eso por el tema de que como hay problemas económicos, eso provoca problemas de suministro eléctrico. Además hay mucha demanda migratoria. Todo el que quiere emigrar necesita un pasaporte en primer lugar y entonces eso hace que la gente se abarrote en la cola para los pasaportes. Claro, Pero claro. más allá de conseguir eso, eso no es un problema. El otro problema que viene después es, bueno, la visa. ¿Cómo consigues una visa para otro país? Hay algunos países que no te piden visa, pero aquellos que te piden visa, entonces, ¿cómo la consigues? Sobre todo cuando vas a una embajada, lo primero que te piden es solvencia económica. ¿Cómo consigues esa solvencia económica? Imagínate tú que salario mínimo en Cuba ahora son como unos 2.000 pesos cubanos. Que eso traducido a dólares estamos hablando casi que de $8 o algo así. Son 5, 6 dólares. Wow, Sí. claro. Entonces, de 6 en 6, ¿cómo llegaste a 1.000? Sí, pues te No hay toma una forma. vida llegar a... No hay Exactamente. forma. Entonces siempre terminas haciendo algún negocio particular o algo así, o vendiendo una casa que tienes, vendiendo algún objeto, para luego entonces conseguir el dinero de la visa con eso. Claro. Y ahí además se complica porque si no puedes hacer transferencias de más de, no sé, $400, los pasajes suelen estar más caros. Yo hace poco compré unos pasajes ida y vuelta me costaron $900, por ejemplo. Entonces, ¿cómo transfiero eso si tengo un límite? ¿Cómo hacen en ese caso cuando hay que pagar o hacer transacciones más grandes? ¿En Lo, efectivo o cómo no, lo...? en ese caso tenemos dos problemas. Primero, ¿a quién le estamos pagando el dinero? Que por supuesto se lo estás pagando a una empresa de aviación. Pongamos un ejemplo, se lo estás pagando a Bianca, se lo estás pagando a Copa, se lo estás pagando a American Airlines. Ninguna de esas empresas te va a aceptar pesos cubanos. Y dólares como tal, se te hace muy complicado porque en Cuba no tenemos tarjetas ni Visa ni Mastercard, que es lo que tiene el mundo entero. Entonces ya aquello de que voy a pagar en una página web, eso no existe en Cuba. Directamente no existe. Entonces muchas veces lo que terminas haciendo es pagando, que algún familiar tuyo fuera de Cuba te pague por ese pasaje. O alguna que otra compañía de aviación que tiene agencia en Cuba y que acepta, caemos en el tema de lo que se conoce en Cuba como los MLC, que es una moneda que existe en el banco, que usted la obtiene luego de depositar dólares en el banco. Dólares o alguna otra moneda aceptada internacionalmente, usted la deposita en el banco y entonces el gobierno te lo convierte en una cosa que se llama MLC. Y hay compañías aéreas, no sé si todavía quedan, pero en su momento hubo algunas que te aceptaban pagar el pasaje con MLC. Esa es otra de las cosas raras que me topé cuando estábamos implementando el RP contigo. Me decías, no, que en Cuba, como moneda local, hay dos monedas, ¿no?
¿Y cómo va a haber dos monedas locales, no? Dos monedas diferentes. Bueno, en Cuba, antes del 2021 teníamos dos monedas. Yeah. Teníamos el peso cubano y el peso cubano convertible, conocido como CUC. Luego, en 2021, se creó una reforma monetaria para mejorar la economía y de alguna forma terminamos como con 5 monedas. Eliminamos el CUC, pero ahora tenemos el peso cubano, tenemos dólares, y te estoy hablando de monedas que circulan en la calle, no que existen, que la gente la conoce. Tenemos dólares, tenemos euros, tenemos el MLC, y de vez en cuando llega alguien que se aparece con alguna libra esterlina, con algún franco suizo, con algún peso mexicano. Claro. Y todo eso te pasa. Llega un cliente que me dice, mira, te quiero comprar este producto y te lo pago en euros. Entonces tienes que ver cómo tú juegas con toda esa contabilidad, o te lo pago en MLC, o te lo pago en esta moneda. Entonces se te complica todo. Claro, estar cuadrando todo eso también debe ser un problema, ¿no? Porque tienes distintas monedas en tu mercado en Cuba y luego tienes que estar equilibrándolo con lo que vas cobrando en Estados Unidos, ¿no? Con el dinero que tienes en Estados Unidos. Bueno, me imagino que, por ejemplo, si tienes euros, dólares en efectivo en Cuba, eso ya te sirve para pagar en Cuba a no sé, a tus vendedores, al distribuidor y cosas locales también, ¿no? Sí, correcto. Parte de ese dinero se le utiliza para pagar a los vendedores, pagar a algún que otro transportista que tengas. O muchas veces pasa que la mula que contratas aquí va a Cuba y luego vira, porque vive aquí. Pero ya cuando vira, ya tú de ese dinero que tienes en Cuba, mismo tú le das el dinero y ya le estás pagando por su servicio. Entonces ya ahí como que te libraste de tener que convertir ese dinero en remesa. Claro. Pero en general sí tienes que estar muy pendiente de qué moneda te pagaron y sobre todo lo que más impacta es el tipo de cambio. Tantas monedas, tipo de cambio. En este negocio, por definición, siempre pierdes dinero por tipo de cambio. Por definición. Porque el tema es que el precio del dólar siempre tiende a subir. Y a veces sube de manera muy acelerada. Pero aunque suba de manera pausada, en este negocio yo por lo general compro una cosa ahora, digamos, esto es un ejemplo real. Estamos en junio. Esta mercancía que yo estoy vendiendo ahora en junio, es probable que la haya comprado en enero o en febrero. Que la haya mandado para Cuba en marzo. Y se ha empezado a vender a partir de abril. Hola. Y se está terminando de vender, sea el tipo de cambio que tenía en abril. Y entonces sucede que a medida que el dólar varía de precio, en aumento generalmente, yo voy acumulando pérdidas tras pérdidas, solamente por tipo de cambio. Entonces son cosas que tú tienes que ir asumiendo eso en tu costo. Claro, para luego poner un precio que te sea rentable. Claro, o sea, tú ya te proyectas y dices, a ver, el tipo de cambio de aquí a 4 meses va a estar en tanto, ¿no? Entonces, si quiero recomprar el producto y mantener el negocio, mi precio tiene que subir en tanto. Exacto. Ya la última medida que tomamos hace cuestión de 2 meses fue publicar precios en dólares. El precio está en dólares. ¿Usted lo puede pagar en pesos cubanos? Sí, al tipo de cambio del día. Y aún así pierdes dinero. Porque si lo pagaste el tipo de cambio del día de hoy, que supuestamente ahí en teoría no hubo pérdidas, pero el tipo de cambio mañana subió y cuando fuiste a comprar los dólares, exacto, ya perdiste en cambio ahí. Pero además, a lo mejor no tuviste que cambiar ahí, pero cuando usaste este dinero en una remesa dentro de 15 días, tipo de cambio cambió y volvemos a lo mismo. O sea, es un negocio que tiene que estar preparado para que sepas que vas a perder. Si también pierdes mercancía por concepto de envío, también vas a perder dinero por concepto de tipo de cambio. Entonces tienes que estar
ajustar bien tus números. Me ha pasado muchas veces que a lo largo del tiempo, cuando vas a analizar un producto, llegas a la conclusión de que, oh, este producto se está vendiendo a pérdida, estamos perdiendo en este producto. Hay que variarle el precio. Claro. Hablaste de un cambio muy importante a nivel de la facilidad de viajar, ¿no? Que hubo 2020, creo mencionaste, 2012. 2000, eso fue como 13, 2013, 12, algo 2013. así, por ahí. ¿Qué otros cambios han habido que faciliten de alguna manera el negocio, la vida en Cuba? ¿Es cierto eso de que poco a poco se está abriendo más Cuba al mercado, digamos, o no? Si la pregunta me la haces así, la respuesta es sí. Pero lo que queda entre líneas es la velocidad. Sí, Cuba se está abriendo al mercado internacional, sobre todo los particulares pueden hacer muchas cosas más en el mercado internacional, pero ¿a qué velocidad? O sea, digamos que las reformas llegan muy a cuentagotas y entonces todavía quedan muchas trabas, muchas cosas por resolver. No es fácil hacer una importación en Cuba de una forma totalmente legal y tranquila. No es como que ya pago el producto y cuando llegue nada más que espero que me diga la aduana cuánto tengo que pagar por concepto de importación y ya, listo. A ese punto yo quisiera que Cuba llegara, pero no estamos ni cerca de llegar hasta ahí. Claro, entiendo. A nivel de nuevos productos, ¿has decidido, has pensado, has intentado ampliar la gama de productos con los que trabajas en Cuba? Sí, eso es una cosa que le evaluamos de vez en cuando. Sobre todo hay muchos clientes que son técnicos y ahí tengo vendedores que también son técnicos. Entonces me dicen, mira, está en falta este producto y cuando aparece en este precio. Mira a ver si lo puedes conseguir a un precio más bajo o en ese precio, pero con mayor estabilidad. Y entonces vamos viendo de esa forma a ver qué producto, qué se puede añadir al catálogo, qué tiene sentido añadir en el catálogo. También vemos si podemos expandirnos a otro, o sea, salirnos un poquito de la electrónica. Hasta ahora no lo hemos hecho, pero es una cosa que también estamos evaluando. Además de vender productos de electrónica, vender productos en otro nicho de mercado. Pero eso no requiere alguien que conozca ese mercado. El tema está, el problema es que aquí en este negocio te golpean por todas partes. Estábamos hablando hace un ratico de distintas monedas, distintos tipos de cambios, reformas monetarias en Cuba. Y entonces ahora te sucede lo siguiente de vez en cuando, que tú llegas con un producto a Cuba y resulta que el producto, o sea, tú calculaste todo, pusiste tus pérdidas, trataste de tener un margen tuyo de ganancia y cuando llegas con el producto te dicen, no, el producto está muy caro. Aquí lo estamos consiguiendo mucho más barato. Y bueno, tú dices, ok, eso es una cosa que te pasa en cualquier lugar del mundo. Eso no hay nada raro ahí. ¿Qué es lo raro? Que estás en Cuba. Que, por ejemplo, antes de la reforma monetaria, habían dos tipos de cambio. Los particulares comprábamos los CUC a 24 pesos por uno, pero ese mismo CUC, las empresas del gobierno los compraban a 1 por 1. Y ese CUC, la empresa del gobierno, luego iba al Banco Central y se lo cambiaban por dólares. Y parece un enredillo de cosas, pero vamos a aterrizar esto de una forma sencilla. Por ejemplo, esto es una historia real de un componente. Hay un componente, una osciladora para fuentes de televisor, que en Cuba lo están vendiendo en 30 pesos cubanos. Ok, 30 pesos cubanos. Eso es el día de hoy, 30 pesos cubanos. Y es una cosa que el gobierno según dicen, el gobierno la está vendiendo en sus tiendas porque es un producto ocioso. Ok. Pero ese producto, si usted lo cotiza ahora mismo en la fábrica que lo produce, ese producto cuesta 60 centavos de dólar en la fábrica. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se llegó a ese precio en Cuba si en Cuba no se produce eso?
Es muy Claro. sencillo. Yo lo vendo, yo lo compro en la empresa donde lo vendo y lo compro 60 centavos de dólar. Suponte que me cueste 5 centavos más trasladarlo hacia Cuba, 65 centavos de dólar en Cuba. Y cuando lo voy a vender en Cuba, tengo que venderlo quizás en 80 centavos, digamos, por poner un número. 80 centavos por 360, eso te va a dar como 250 pesos cubanos, más o menos. Pero sin embargo, esa misma empresa es una empresa del Estado, coge ese mismo producto y dice, perfecto, yo tengo ahora mismo, digamos, un peso cubano, me cambio ese peso cubano a CUC y el CUC lo cambio a dólares. Y a la larga, como todo fue un 1 por 1, ese precio le salió, ese dólar le costó un peso cubano. Claro. Y luego puede, ese producto que le habrá costado quién sabe cuánto, porque por toda la distorsión que hay en Cuba, ellos lo pueden vender en 30 pesos, con una ganancia astronómica. Pero Sí, bueno, ni tanto ganancia, ¿no? Ahí está perdiendo en realidad también el gobierno, ¿no? Está subsidiando y generando inflación. exacto, estamos de Y de acuerdo. ahí viene pues toda la inflación que les Estamos de genera, ¿no? acuerdo, pero a los ojos del cubano, a la larga, ellos están comprando en 30 pesos mientras yo se lo pudiera ofrecer en 200 y tanto. Claro. Porque para el O gobierno sea, eso el costó gobierno también 60 vende centavos. entonces. Uh-huh. El gobierno no es que venda, pero es que en el pasado ellos se ocuparon, ellos tenían muchos talleres de reparación y hay muchas piezas que han quedado ociosas. Entonces esas piezas ociosas las sacan a la venta de vez en cuando, que no es mucho, no alcanza para la demanda, pero entonces lo que pasa es que esas piezas quedan a un precio demasiado barato en determinado momento. Entonces lo que uno tiene que hacer es, ver qué es lo que vende el Estado y bueno, ya yo no compro de eso, compro de otras porque al Estado le faltan demasiadas. Digamos que ellos tienen 4 o 5 de un abanico de 500. Claro. Ahora, el tema de las reparaciones, ahora que has mencionado el bajo salario mínimo que hay en Cuba, en esos casos se hace más común que uno repare cosas a que las tire y se compra algo nuevo, ¿no? Entonces, debe ser, corrígeme, parte del mainstream allá que haya muchos talleres de reparación y uno mande a reparar sus artefactos, ¿o no? Sí, en Cuba todo se repara. Ya eso siempre ha sido así y ahora más todavía. Siempre el equipo X se rompió, lo primero que te viene a la mente es, lo voy a llevar a arreglar. Vamos a repararlo y vamos a ver qué se puede hacer con él. Pero siempre la mente es, hay que arreglarlo. Así sea la cosa más insignificante, digamos, un cargador de celular. No, eso hay que arreglarlo. Eso de comprarse otro, ya, eso uno lo piensa 4 veces. Y a medida que el dólar sube y el salario mínimo se queda más abajo, más mentalidad de reparación vas a tener. O sea, a nivel de la situación actual que tú experimentas y sientes en Cuba, ¿sientes que ahorita se está agudizando el tema de la crisis? ¿Hay más problemas? ¿O ves, por el contrario, más oportunidad? No, la crisis económica en Cuba se va agudizando cada vez más y más. Eso crea que se repare más y crea más oportunidades para vender componentes, ya sea el tipo que sea, pero la economía en Cuba va en picada. Nosotros tuvimos en los años 90 un periodo que se llamó periodo especial, que fue una crisis terrible que tuvimos. Luego de eso el país más o menos se recuperó, pero ya a partir del 2015 o algo así empezó en decadencia y llegó el COVID y todo se fue a peor. Ahora mismo estamos mucho peor que lo que estuvimos en el año 94. Mucho peor. Wow. Ok. ¿Y qué planes tienes con tu empresa a futuro, ¿no? ¿Qué estrategia estás implementando para abordar esto que ya prevés que se va a ir a peor? No, las estrategias son más o menos lo que uno trata de hacer siempre es garantizar por lo menos que tu producto no suba de precio y si es posible bajarlo de precio. Lo otro es
tener un gran abanico de productos, o sea, crearte barreras de entrada en tu empresa para eliminarte la competencia. No es lo mismo que sí, digamos, la empresa tal tiene 3 componentes y de los 3 tiene 2 más baratos que tú. Sí, pero es que yo compito contra ellos con 50 componentes. En vez de ir hasta allá, mejor vienes aquí y los compras todos. Y además yo tengo cosas que quizás otros no tienen. Entonces la idea es ver qué productos puedes ir aumentando en tu catálogo de tal forma de que cada vez te vayas haciendo más fuerte y pongas mayores barreras de entrada. Por otra parte, tratar de que tus productos se mantengan al mismo precio. O sea, ya estamos hablando de que el peso cubano cada día se devalúa más, por lo cual implícitamente vas a tener que subir precio. Pero al menos trata de que tus costos se mantengan estables o que suban lo menos posible, de tal forma de que te puedas deslindar y decir, sí, mi precio subió, pero no subió porque mi operación se hizo más cara. Claro. Igual para tener el 10% del mercado aproximadamente, ya hay una marca de todas maneras posicionada, ¿no? O sea, cuando a algún técnico se le ocurre comprar piezas, le viene a su mente, ¿no? Tu marca, tu página web, ¿no? Dirá ahí, o tu sucursal, digamos. Ah, no, voy ahí, como tú decías, porque ahí encuentro de todo, ¿no? Ya debes tener ese posicionamiento, ese reconocimiento en tu mercado local. Sí, eso es una cosa en la que hemos trabajado muy fuerte. Recuerdo el año pasado lanzamos una campaña de marketing en la cual imprimimos llaveros y los regalamos. Llaveros con la marca para que la gente nos reconozca aún más. Además de eso, una de las cosas que nosotros hacemos que nadie hace es nosotros respaldamos nuestra venta. Como esto es electrónica y por lo general lo que se venden son piezas y los técnicos, ubícate, en el mundo tienes varios modelos de televisores, cientos, y cada uno muchas veces lleva una pieza en particular, pero en Cuba, debido a las restricciones que hay, tú no puedes tener una pieza para la pieza que lleva cada equipo. Muchas veces eso lo que provoca es que tengas que hacer adaptaciones. Y normalmente en electrónica, cuando te dan un componente, te dicen, mira, este es el componente tal, te lo llevas y no lo vuelvas a ver. Si tienes problema con él, si se te echa a perder, no hay garantía porque eso es un componente. Lo más que te puedo hacer es que si me lo traes y no está usado, te lo puedo cambiar por otro. Es lo más que puedo conseguir. Nosotros vamos un paso más allá. Nosotros damos garantía por ese componente. Si lo pusiste y te dio problema, tráemelo, yo te lo cambio. O tráemelo y te devuelvo el dinero. Incluso hemos llegado al punto de que las personas han adaptado el componente, ha salido mal la adaptación y te digo, ok, no hay problema, tráemelo, yo te lo cambio. Y eso es una cosa que, bueno, le compro a Juan que me lo va a vender y si me sale mal no me va a respaldar la venta, o compro aquí con soluciones electrónicas que si sale mal sé que tengo algún respaldo. Entonces son cosas que, ok, a lo mejor el precio entre los dos es el mismo, quizás el mío quizás sea un poquito más caro, pudiera ser, pero ese respaldo es una cosa que vale mucho. Claro, claro, ayuda a vender, da la tranquilidad, ¿no? Uno compra tranquilo ya en tu tienda. Por cierto, ¿cómo encontramos, cómo te contratamos, dónde buscamos, ¿no? Si yo tengo mi taller de electrónica o de reparación, ¿cómo llego a tus productos? ¿Cómo los La puedo forma más comprar? fácil es en nuestra página web, es www.piezas.tv. Ahí, Bianca, si nos ayudas a ponerlo en el pie del video para que aparezca. Lo pongo en el chat. O sea, pero en tu página web, ¿cómo hacen para comprarte? Porque lo vendes en dólares. Entonces, te pagan, claro, con una cuenta extranjera. O sea, ¿cómo compro en tu página web? Si yo tengo una cuenta en el extranjero, ¿puedo pagarte con tarjeta a través de tu página? ¿Cómo funciona esa dinámica? A ver, ahí vienen las restricciones de Cuba, otra de las tantas. Como en Cuba nadie tiene, o casi nadie tiene, tarjetas Visa y Mastercard, no te pueden comprar online. O sea, nuestra página web se vuelve una página web que es solamente informativa. Llegas ahí y ves los precios, ves los productos
tenemos un banner que te dice, sí, los precios están en dólares, o los puedes pagar en pesos cubanos, pero para comprarlo, contacta a alguno de nuestros vendedores. O sea, terminas llamando a la persona, mira, quiero X componente, y ya ahí se coordina la entrega y el pago. Si estás en el extranjero, entonces ya cambia. Si tienes, digamos que tú vives en el extranjero, tienes un familiar en Cuba que necesita la pieza, ahí me la puedes pagar a mí y se hace la entrega en Cuba. Eso también lo hemos hecho. Pero como tal, una página normal en la cual puedas entrar y vender, no podemos. Primero, porque en Cuba casi nadie tiene tarjetas Visa y Mastercard, o sea, sería un mercado muy pequeño, mucho esfuerzo para un mercado que no merece la pena. Y lo otro es temas del embargo económico que tenemos en Cuba. El embargo económico que tiene Estados Unidos contra Cuba, que evita que muchas compañías de Estados Unidos hagan negocios en Cuba, entre ellas PayPal. Sería muy fácil poner una página web y cobrar por PayPal, pero el caso es que si cobras por PayPal y PayPal se entera que es para Cuba, te decomisa el dinero, cosa que ya ha pasado. Entonces tienes que deslindarte de toda esa parte. Claro. ¿Qué es eso del embargo económico? Es decir, ¿empresas americanas no pueden hacer negocio en Cuba o a qué se refiere exactamente cuando mencionas embargo? La palabra no es no pueden, sino es que si quieren hacer negocios en Cuba, tienen que pedirle un permiso al Departamento de Estado de Estados Unidos, lo cual hace que casi nadie le interese. Primero, tienes un mercado muy pequeño, que es el mercado particular que está surgiendo ahora. Tienes que hacer X cantidad de trámites en Estados Unidos para poder venderle. O sea, es una cosa que como que no merece la pena en determinado momento. Desincentiva es la palabra en español. Y por otra parte, si lo que le quieres es vender al gobierno, el gobierno cubano tiene mucha fama de ser mala paga. Entonces, si vendo y después se demoran en pagarme o no me van a pagar, ¿para qué vendo en primer lugar? Claro. Entonces, para todo lo que es negocio de piezas para la electrónica, a través de tu página web pueden coordinar, digamos, todo ese proceso de compra o ir a tus sucursales, ¿no? En la web está el tema de dónde están las sucursales. Sí, en la web hay en el banner de arriba, un banner azul, hay una parte que dice sucursales. Este menú, ahí tienes todas las sucursales listadas por teléfono y quién te va a atender. Y para el tema del negocio de remesas, si alguien quiere enviar dinero a Cuba, ¿cómo te contactan? ¿Es el mismo canal? ¿Tienes tu propia página para eso? No, en esa parte no tenemos página web, esa parte simplemente tenemos un anuncio de Rebolico, lo publicamos diariamente y entonces ahí ya, de ahí las personas nos llaman. Okay. Eso lo ves más como un tema complementario que como un negocio en sí mismo, ¿entiendo? Bueno, eso comenzó como una parte complementaria, como una necesidad que teníamos para traer el dinero de vuelta a Estados Unidos. Pero ha crecido de una forma tal que ya casi que se está deslindando como un negocio aparte. Y eso que sin hacer mucha publicidad y esas cosas, ¿no? Sí, eso al principio costó mucho, o sea, lograr que el negocio de la remesa funcionara, porque es un negocio, como es dinero directamente, requiere mucha confianza por parte del cliente. Pero ya luego, una vez que uno empieza, después que empezó y empezamos a trabajar bien, vimos que la gente ve que nunca se perdió un dinero, siempre todo llega bien, no hay problemas con nada, entonces empiezan las recomendaciones. Y ya en este punto son tantas las recomendaciones que ya ese negocio casi que es una unidad aparte. Entiendo. Ulises, gracias por compartirnos toda esa experiencia, contarnos todo lo que hace tu compañía, esas particularidades, curiosidades, ¿no? de lo que es hacer negocio en Cuba, ¿no? Para que las personas también conozcan y se sorprendan, al igual de lo que yo me sorprendí cuando implementamos el ERP, con tanta cosa que salía, porque una empresa comercial, ¿no? Que mueve mercancías, ¿qué tan difícil puede ser? Yo dije, y tú me advertiste, aquí las cosas funcionan distintas. pero bueno, todo salió bien.
Te agradezco por tu tiempo, más de una hora, casi hora y media que nos has compartido, y te dejo las palabras de despedida para nuestra audiencia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por toda la ayuda que Ganemo nos ha ofrecido. Hubiera sido imposible. Y nada, para todos aquellos que quieran emprender, que quieran comenzar un sueño, una empresa, no se desanimen por cada problema que encuentren. Cada problema que van a encontrar, primero, buscar una solución. Segundo, cada problema que encuentres puede ser una nueva oportunidad de negocios, una nueva oportunidad para crecer de alguna forma o una nueva oportunidad para traer un cliente nuevo. Así que cada problema, enfréntenlo, encárenlo y búsquenle alguna solución. Muchas gracias, Ulises. Hemos estado con Ulises González. Como sabe la audiencia, después de cada podcast tenemos un directo de consultoría en Odoo, así que nos vemos en unos minutos en el directo. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.